activismo político. Desde ahí hay una primera situación que hay que tener muy clara para asumir la defensa de los presos políticos. No son cualquier persona y en ese sentido el Estado mismo va a utilizar diversas estrategias para las que tenemos que estar muy claros y muy concretos. La lucha por la libertad de los presos yo la ubico en 5 ámbitos, que es el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito comunitario, el ámbito organizacional y el ámbito de movimiento social. ¿A qué me refiero cuando hablamos del ámbito personal? El ámbito personal es cómo hacemos para que cada persona que hace activismo político tenga claro que eventualmente puede ser candidato a la prisión política, ¿no? O sea, no podemos disociar que cualquier tipo de activismo, por el tipo de Estado en el que vivimos, que es un Estado que reprime la protesta social, que criminaliza la libertad de expresión, donde se asesinan líderes sociales y donde se hacen procesos de persecución, no va a dejar que hagas lo que hagas sin hacer acciones. Una de las acciones que hace, pues evidentemente es privar ilegalmente de la libertad a las personas. Esta persona, como ustedes o como yo o como los que están en prisión, tenemos que saber que tenemos que elaborar un testimonio en cuanto seamos víctimas de detención, hay que elaborar un primer testimonio que nos permita tener claridad a los que estamos afuera de qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, qué le dijeron en los interrogatorios cuando los detuvieron, cómo los maltrataron. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir también a los de afuera construyendo los patrones de actuación del Estado. Nos permite ubicar efectivamente si estamos o no frente a una detención arbitraria, si estamos o no frente a un caso de eventual tortura. Entonces es muy importante que tengamos claro que la primera acción a ejecutar una vez que se tiene a una persona en prisión política es poder tener un testimonio que tenga que establecer claramente el lugar de tiempo, modo, ¿no?, de cómo sucedieron las cosas. Una vez teniendo eso, los familiares nos tenemos que mover, nos tenemos que tratar de acercar al espacio donde está la persona detenida. ¿Para qué? Para poder tener este testimonio que es la materia prima de la acción en la defensa. Porque ¿qué ha pasado en algunos casos? Que no podemos tener certeza de qué sucedió al momento de la detención. Tenemos que tener también claridad de quién es la persona que va a asumir nuestra defensa legal. Y si no tenemos una persona, saber que lo va a hacer el defensor de oficio, pero estar muy cercano al defensor de oficio, saber si fue detenido con una orden de aprehensión o fue detenido sin orden de aprehensión. Eso también es muy importante porque marca otro tipo de actuación para la exigibilidad de la liberación. Y en el ámbito comunitario es cómo se genera un tejido comunitario que permita sostener la exigencia por la liberación. La liberación de los presos no es un asunto económicamente barato, es un asunto muy caro, donde hay que pagar transportes, donde hay que pagar alimentación, donde hay que mirar dónde hospedarse en un momento determinado. ¿Y qué puede hacer la comunidad alrededor? Tenemos que buscar los mecanismos de cómo resolver un hospedaje sin tener que pagar un hotel, de cómo resolver el tema de la comida sin tener que estar yendo a los restaurantes. Entonces me parece que esta etapa que se está generando en el Comité Nacional puede generar justo un proceso de alianzas y espacios donde se puedan recibir a los familiares de los unos o los otros estados para efecto de generar comunidad también en el asunto de la defensa. Y el otro ámbito, que es el ámbito del movimiento social, justo pasa por estas alianzas que hay que ir generando a razón de poder ir generando acuerdos de solidaridad, acuerdos de respaldo y acuerdos de exigibilidad. No voy a hablar mucho ahí porque va a haber una segunda mesa y voy a entrar al tema de los derechos humanos como una herramienta. Yo les decía, el testimonio es importante porque hay que hacer una calificación de las violaciones a derechos humanos. Uno, es detención arbitraria, hay tortura, hay incomunicación, se violó, qué derechos humanos se violaron, y eso nos va a permitir poder dirigirnos a los organismos públicos de derechos humanos, a las organizaciones civiles o a diversos espacios de defensa de presos o personas privadas de su libertad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese testimonio.
Y una vez hecho eso, hay que buscar las instancias, primero las instancias locales, también podemos recurrir a las instancias internacionales. Hay dos grandes sistemas que hacen la protección de los derechos humanos, que es el sistema Naciones Unidas y el sistema OEA. El sistema OEA lo tenemos más identificado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas con grupos de trabajo especializados en el tema de violaciones a derechos humanos. En la Comisión Interamericana se pueden pedir algunas medidas cautelares, se puede suministrar información. ¿Qué información? La Comisión no exige formatos, solamente se puede como hacer el testimonio de la persona y mandarlo por correo electrónico, ni siquiera se tiene que viajar a fuerza a Washington, donde está la sede de la Comisión Interamericana. Entonces, lo que nos da la materia para poder colocar el caso en las diversas instancias de derechos humanos es justo este testimonio, ¿no? Entonces, por eso les decía, el testimonio es la parte fundamental y entre más rápido pueda estar, es la celeridad y la efectividad de nuestra acción. Entonces es importante, todos los que estamos aquí, saber que lo primero que tenemos que escribir es nuestro testimonio. Y también la familia saber que lo primero que hay que pedirle es el testimonio al compañero o la compañera que está en prisión. Entonces, cuando hacemos las comunicaciones a las instancias internacionales, solamente basta remitir este documento que no requiere muchas formalidades y que después, cuando ustedes puedan acercarse a ciertas organizaciones de derechos humanos o a las instancias públicas defensoras de derechos humanos, ahí se puede pulir, ¿no? Se puede pulir, se puede revisar con mayor certeza el contenido, pero sí es importante saber que el testimonio es importante. Saber que las detenciones solamente se pueden hacer con mandatos legales, y si no hay un mandato legal que sea una orden de aprehensión o una orden de presentación, se llama detención arbitraria. Es importante que sepamos cómo calificar lo que sucede con nuestros familiares, porque luego es como, sí, le pegaron, pero y le metieron el tehuacanazo en la cara y es como, lo golpearon, pero no pueden ser hechos de tortura. Entonces es muy importante saber que cuando hay detenciones arbitrarias, que es que no hay ningún mandato legal, pues podemos estar frente a un tema de tortura y también de violaciones al debido proceso. ¿A qué se refiere el tema de violaciones al debido proceso? Cuando no nos dejan comunicarnos con ellos, cuando no dejan que nombren su abogado, cuando no dejan que firmen los documentos que nombran su defensor, cuando no les permiten la visita, cuando no nos dan copias del expediente, ¿no? Eso se llama violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. Y tenemos que estar muy claros porque luego de repente es como lo dejamos pasar desapercibido y esas ya son vicios que le llaman, ya son vicios que pueden implicar la liberación de los compañeros en un momento determinado. Entonces ahí es muy importante tener claridad de estos primeros momentos, estas primeras horas de la detención, porque ahí es donde han radicado en algunos momentos los procesos de liberación, cuando se salta a la ruta jurídica o a la acción jurídica, es lo que nos va permitiendo ir desmoronando las acusaciones que el Estado está haciendo. Voy a saltar al tema de la parte jurídica. Cuando los compañeros o las compañeras son puestas a disposición, es decir, quien los aprende, quien los detiene ilegalmente, los tiene que poner a fuerza frente a una autoridad. Cuando hay orden de aprehensión, los va a poner a disposición de un juez en algún reclusorio. Y que la práctica que estamos mirando ahora, que es, aunque son delitos del fuero común, los están llevando al fuero federal, ¿no? Pero digamos que en sentido estricto es cuando ya hay una orden de aprehensión, es porque ya se integró una acusación previa y supuestamente encontraron elementos que fijan ciertas responsabilidades. Y los tomo entre comillas porque no es que así sea, sino es una acción de Estado. Ahí es una parte que hay que tener muy claro porque de repente también cuando se hacen declaraciones en la prensa y a veces se lee, es como no queda claro si había o no orden de aprehensión, que nosotros mismos no tenemos certeza de cuál es la situación que está sucediendo con nuestro compañero, con nuestro hermano, con nuestro esposo, con nuestra amiga, nuestro amigo. Entonces es muy importante tener claridad porque de eso va a depender la acción judicial a encaminar. Y por otro lado, cuando los detienen ilegalmente y los ponen a disposición de un ministerio público, es porque ahí apenas les van a integrar los cargos.
Eso es bien importante que lo tengamos claro, porque allá hay también un momento de oportunidad política de presión, ¿no? Porque ahí se puede generar cierta presión política para que se pueda liberar en el momento de las detenciones cuando son puestos a disposición del Ministerio Público, que quiere decir que no había expediente, que no había nada integrado y que en ese momento se va a empezar a armar la averiguación. Lamentablemente el sistema de México ha desarrollado una capacidad de integrar averiguaciones previas de manera muy rápida y aunque no haya elementos de acusación, se fija responsabilidad, ¿no? Eso también lo tenemos que tener muy claro y eso es muy importante mirarlo momento a momento. Hay una serie de casos donde efectivamente parte de lo que se ha logrado es forzar que entre un abogado defensor a asistirlos en la declaración ministerial. ¿Por qué? Porque ahí pones la luz, es como poner una lámpara enfrente del expediente y entonces no es que vas a evitar que lo puedan consignar en algunos casos, pero cuando menos se les dificulta la maniobra de fabricación de asuntos y se puede tener mucho más alegaciones al momento de la defensa judicial. Entonces aquí es muy importante estos dos momentos y cuando se detienen a los compañeros y se les dictan los autos de formal prisión, es muy importante saber que el asunto es político y que efectivamente se tienen que hacer alegaciones de derecho y de violaciones a derechos humanos, pero que también hay la posibilidad de que salgan como que no salgan, que también depende un poco de la presión afuera, también lo que se pueda jugar en la resolución de los expedientes. Y coloco esto en la mesa porque muchas veces han aparecido algunos litigantes que pretenden desvincular el asunto jurídico de lo político y eso es un error, porque cuando hablamos de prisión política o de presos políticos, tenemos que estar muy claro que la detención obedece a la labor que se está haciendo, ¿no? Que no es porque estén investigando un robo común o cualquier otra cosa de las que ya comentaban hace rato que se les está acusando, sino que es la acción que pretende criminalizar la acción política que los compañeros o las compañeras estaban haciendo. Entonces, es imposible en los casos de prisión política alegar el tema de inocencia, porque realmente todos son inocentes, porque nadie cometió ese delito, sino que se les criminaliza, y a eso se refiere el tema de criminalización, que se les da el trato de criminales a los luchadores sociales, a los opositores políticos o a los defensores de derechos humanos, como una forma de parar el proceso de movilización en diversos procesos. Entonces es muy importante estas dos cosas, como siempre, mirar que no se va a resolver solamente conforme a derecho, que también se va a resolver con una interpretación política y de derechos humanos los asuntos. Entonces ahí sí es muy importante evaluar mucho cómo combinar estas tres esferas de documentar las violaciones a derechos humanos, de cómo poder ubicar las deficiencias judiciales que hay, pero acompañado con la defensa política también que se puede hacer de los casos. Y cuando hablamos de la defensa política, me refiero justo a cómo poder capitalizar y colocar en la opinión pública las violaciones a derechos humanos, las violaciones al debido proceso que se dan y que la marcha que hacemos en la calle o la conferencia de prensa o la toma de cierto espacio o el encuentro nacional tenga claro la información precisa de los casos. Porque algo que también se ha podido documentar es que luego no se tiene claridad de la situación legal, de las violaciones a derechos humanos, y entonces la acción política queda un poco desfondada, porque no hay argumentos sólidos que sostengan la exigibilidad, y entonces cuando se establece una mesa de negociación y el Estado te dice, tengo los audios, tengo las pruebas, tengo las fotos, no somos capaces de decir, muéstralas, y yo también te voy a mostrar aquí todas las violaciones a derechos humanos que hay, porque tenemos aquí la calificación de la detención arbitraria, porque tenemos las fotos de la tortura, porque tenemos el peritaje del protocolo de Estambul, porque tenemos una serie de cosas que tenemos que ir trabajando para también alegar y argumentar la liberación de los presos y las presas políticas. No quiero decir que se tenga que supeditar específicamente eso, pero son herramientas que se requieren trabajar con muchísima fineza, ubicar qué tipo de cargos tienen, qué tipo de juez está resolviendo el asunto, porque muchas veces no es el mismo trato que vamos a tener en el fuero común que en el fuero federal. No es la misma estrategia que vamos a echar a andar si un preso está en un penal
estatal que en un penal federal o de máxima seguridad. Los recursos legales que tenemos que utilizar para cualquiera de estas cosas son diferenciados, no es lo mismo. Y por otro lado también, como poner expectativas moderadas de que las tres estrategias, tanto la de derechos humanos, la jurídica y la política, subsisten juntas, no es solamente una por las otras, ni hay que excluirlas. Y eso es muy importante, porque juntando las tres estrategias, esos casos son casos documentados, son casos consolidados jurídicamente y son casos que potencialmente pueden ser retomados por organismos internacionales como casos tipo, como casos que ejemplifican la política de criminalización a la protesta social, como casos que ponen en evidencia la práctica política de criminalización por parte del Estado y que no queden como hechos aislados. Porque algo que pasa también es que el Estado muchas veces disocia los asuntos, divide a los familiares diciendo que es que tu caso está más sencillo porque yo sí sé que tu familiar es inocente. Y eso hace que si hay grupos de familiares, se abran, porque entonces, como yo deseo la libertad de mi familiar, suelto al resto de compañeras y compañeros, entonces, porque el Estado juega también al asunto de engañar y colocar expectativas de que aquí sí te voy a liberar de tu preso, pero sepárate de esa gente revoltosa, pero sepárate porque eso va a ser perjudicial. Y a la larga resulta que ni salieron los que eran revoltosos y tampoco salió quien dijo que era inocente. Entonces sí es muy importante también tener que en esas estrategias también va a haber mano del Estado metiendo cizaña, metiendo división, metiendo confrontación y tratando de colocar competencia en los casos. Me parece que efectivamente muchos de los casos pueden estar mucho más documentados a partir de estas cosas que yo les decía, de recabar el testimonio, de saber que hay que nombrar a una persona en la familia porque va a empezar un proceso largo y desgastante de exigencia por la liberación, porque no es un asunto sencillo. O sea, lo que sí es importante tener claro que la liberación por los presos no es de 2 o 3 días, puede ser de meses, puede ser de años, y eso lo tenemos también que tener claro y administrar nuestros recursos personales, nuestros recursos de tiempo, nuestros recursos económicos y tejer todo el tema de solidaridad entre movimientos. Y eso me parece colocarlo porque lo que sostiene a los movimientos son los propios movimientos, lo que sostiene las luchas diversas son las propias luchas. Y la lucha por los presos me parece que es muy importante colocarla en un cajón grande, porque efectivamente parte de la acción política para mermar la movilización, parte de la acción política que el Estado hace es meter el terrorismo con la posible detención. Si el Estado logra mirar que tenemos estrategias articuladas, que tenemos ya ciertos grupos de trabajo que puedan empezar a hacer frente a este tipo de acciones, se la va a pensar un poco más. Si empezamos a demandar al Estado también, porque muchas veces sucede que cuando ya liberan a un preso, ya se va a su casa y se le olvida todo lo que hizo. Hay que demandar al Estado, hay que fincarle la responsabilidad por ese abuso de autoridad, por esa tortura, por esa detención arbitraria también, y que no necesita a fuerza salir. Se puede empezar a demandar al Estado penalmente desde el momento de la detención arbitraria, porque la detención arbitraria es un delito, porque la tortura es un delito, porque la incomunicación y las violaciones al debido proceso también son delitos. Entonces el Estado comete delitos que nadie buscamos cómo sancionarlo muchas veces, porque estamos como solamente en buscar la liberación y no fijar en la responsabilidad del Estado. Entonces es muy importante que la lucha por la liberación también vaya acompañado por la lucha contra la impunidad de este tipo de situaciones a las que someten a los luchadores sociales, a los defensores y a los opositores políticos del Estado. Entonces aquí es muy importante tener muchísima claridad y certeza de que no por sí solas las estrategias se pueden quedar cojas, pues tienen que ir articuladas, tienen que ir consensadas y cómo ir generando acuerdos de que puede haber casos más documentados que puedan abrir la brecha de otros. Digo, cuando son detenciones masivas en un mismo expediente, es muy importante la comunicación entre los diversos abogados, porque luego también un problema que enfrentamos es que cada quien corre a buscar a su abogado diferenciado y entre abogados también es muy común que luego no hay criterios comunes. Entonces, ¿cómo generar una correa de transmisión también en el asunto de cuando hay muchos abogados interviniendo en el caso? Es
es importante marcar un acuerdo también entre los familiares para dar cierta dirección política también a la defensa legal. O sea, la defensa legal también lleva dirección política, el tema de derechos humanos también lleva una cierta dirección jurídica y política. Entonces yo les decía, es como una trenza donde no se puede entender una estrategia sin la otra y que es un error disociable. Pues a mí me parece, yo dejaría ahí tantito para abrir la ronda de preguntas y poder ubicar exactamente las dudas que tengan, preguntas y que podamos, a partir de lo que también necesiten ustedes tener certeza o claridad, pues yo pueda también como aportar de lo poco que he adquirido en la experiencia en la defensa de algunos compañeros. Sí, bueno, compañeros, compañeras, es la primera participación de la compañera Jessica Sánchez Maya. Vamos a abrir las rondas de preguntas y respuestas a los compañeros familiares que nos encontramos aquí en este encuentro. Pues si podemos pasar el orden para ir, si hay algunas preguntas o respuestas o algunas dudas que pudieran irse aclarando o participando, entonces le pedimos que por estar el micrófono ahí al profesor David.